Facebook Live semanal. Como ustedes lo saben, cada semana estamos aquí cada jueves a las 5 de la tarde con The Cruz Law Office. Le damos la bienvenida al abogado de inmigración Narciso Cruz. Hola Laura, y también estamos con la mascota de la oficina, Bacon, que nos acompaña el día de hoy. Pero Laura, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a tener un resumen de las noticias que han ocurrido en temas de inmigración. Hay muchas noticias que han pasado, pero hay una en especial que tiene que ver con unas amenazas que está haciendo el presidente Donald Trump con empezar a deportar masivamente millones de inmigrantes indocumentados. Después vamos a hablar de cuál es el proyecto que él tiene. Dice que a partir de la próxima semana se van a empezar a ver unas ciertas movidas por allí. Ya les vamos a contar más adelante qué es lo que va a pasar para que estemos preparados y sepamos en qué consiste esta amenaza del presidente Donald Trump. Claro que sí, Laura, y también vamos a hacer una breve temas de respuestas y preguntas y respuestas que hacemos siempre. Pero hay que ir al tema, Laura. Esta amenaza que hizo el presidente Donald Trump, ¿cómo fue que vino esta amenaza? Bueno, esto salió en un Twitter que él ha mencionado entonces un mensaje donde dice que se va a comenzar a partir de la próxima semana a hacer la deportación de millones de inmigrantes que se encuentran de manera ilegal o indocumentados aquí en los Estados Unidos, y dice que con la ayuda de ICE van a comenzar a mandar a sus países de origen de manera masiva a estas personas que se encuentran en territorio norteamericano sin la debida permiso por parte de inmigración. Es correcto, Laura. Yo pienso que es un poco ridículo, no sé qué este presidente piensa. Pienso que si tenemos una guerra en un futuro, quizás lo anuncia por el Twitter. Es muy ridículo cómo hace sus anuncios esta persona. Realmente no sé de dónde piensa esas cosas, pero yendo al tema acerca de que haya un movimiento masivo que van a deportar a muchas gentes, bueno, lo que debe entender el público es que existe algo en los Estados Unidos y eso es el proceso legal, el derecho de tener un proceso legal. Por ejemplo, Laura, si inmigración entonces sí hace movimientos para lamentablemente ir a casas y obtener a gente que supuestamente ya tienen una orden de deportación o para ponerlos en un proceso de deportación, obviamente ellos tienen que hacer todo a través de las leyes por el hecho que ahorita no existe un poder completamente blanco que el Servicio de Inmigración puede tomar para completamente sacar a gente masivamente de los Estados Unidos. Anteriormente en los años pasados sí lo han hecho, pero eso fue también un error legal y una falta de derechos que la gente tiene aquí adentro de los Estados Unidos. Pero base esta plática, Laura, han habido muchos comentarios acerca de el Departamento de Seguridad Interna que ha dicho que ellos no tienen, más que nada, no tienen los recursos para hacer esto a un tema masivo. Porque hablamos de millones de personas. ¿Cuántos indocumentados hay en Estados Unidos? Creo que hay como unos 11 millones o algo así. Es correcto, Laura, eso es cierto. Pero al mismo tiempo, lo más importante que debe de saber la gente es que siempre ha hecho retenes de inmigración, siempre ha hecho perseguido a la gente, no es algo nuevo, nada más que están hablando de hacer esto en un tema masivo. Pero si pasa esto, la gente debe de saber sus derechos. Número uno, yo nunca soy una persona que debe de decir que debe de pelear con el oficial de inmigración o debe de portarse groseramente con un oficial de inmigración. Ellos son oficiales y están encargados de enforzar las leyes y tenemos que tener mucho respeto con ellos, pero aún nosotros, si acaso la persona tiene derechos de hacer y invocar las cosas que los protegen aquí adentro de los Estados Unidos, lo debe de hacer. Por ejemplo, Laura, si un oficial de inmigración toca la puerta, una persona debe de saber que no tiene ninguna obligación de abrir su puerta, no tiene ninguna obligación de contestar esa puerta. Muy simplemente le pueden decir, no queremos hablar con ustedes, se pueden ir, por favor. Si ellos insisten y siguen tocando, una persona puede pedir una orden de, más que nada, de entrada adentro de ese domicilio. Si ellos no tienen esa orden para entrar a un domicilio, una casa, no tienen derecho de entrar a esa casa. Y también una persona tiene derecho de, más que nada, no contestar preguntas si un oficial de inmigración les pregunta por ciertas cosas. Por ejemplo, si te para un oficial de inmigración, te pide por tu pasaporte, por tu nacionalidad, tú le puedes dar el nombre tuyo simplemente y puedes mantener también tu silencio. El hecho que tengas estatus legal o no tengas estatus legal no es realmente algo que tú estás mandado de compartir con un oficial de inmigración. Entonces eso es algo que le recuerdo al público para que tengan consciente de sus derechos.
Narciso, entonces con esta amenaza que hace el presidente Trump, que fue el lunes de esta semana a través de Twitter, que dice que se va a comenzar a hacer estas deportaciones masivas, ¿realmente es algo más como simplemente una amenaza en el aire? Porque Estados Unidos no cuenta con la infraestructura de tener todos los agentes y la fuerza pública necesaria para irse detrás de 11 millones de personas y deportarlas. Es correcto, Laura, y tú ya sabes que tenemos a alguien que pues le gusta decir varias cosas y quizás unas mentiras y pues no tiene ninguna pena decir mentiras. ¿Tendrá algo que ver esto con su candidatura? De pronto que estás como ganando votos. Es igual, Laura, la última vez que el Departamento de Seguridad Interna estaba haciendo un movimiento para pues detener a gente y ponerlos en proceso de deportación, él anunció que estaban haciendo un movimiento de una operación militar y pues el oficial que se encarga del Departamento de Seguridad Interna, parece que se llama Kelly, dijo y salió diciendo que eso no era verdad, no es una operación militar que estaba haciendo el Departamento de Seguridad Interna, completamente contradictó lo que dijo el presidente. Entonces este presidente quizás tenga una manera de hablar, pero realmente pues lo que existe en la realidad es algo completamente diferente. Bueno, Narciso, de todas formas, para que la gente, hacerle como un resumen y un recordatorio para que tengan algo en cuenta que es muy importante, y es el tema de que sí se pueden dar redadas masivas de ICE, sí han pasado, sí han ocurrido en el pasado. Si ustedes apenas se están conectando, nosotros estamos ubicados en el área de San Diego, en California, y aquí recientemente pasó, por ejemplo, en un supermercado asiático donde llegó ICE y arrestaron una cantidad de personas allí de la nada, o sea, fue de imprevisto, llegan hombres armados, todo el mundo quieto, van a pedir documentación, van a hacer preguntas, y arrestaron varias personas que estaban indocumentadas allí en este supermercado. Eso ocurrió aquí en San Diego y no solamente ha pasado en San Diego, ha pasado en muchas otras partes de Estados Unidos. Narciso, ¿cuáles son como esos puntos puntuales, esos tips que le debe dar uno a las personas que están indocumentadas? ¿Qué es lo que deben hacer en caso de una redada? Entonces lo primero que deben hacer en una redada es que no corran, absolutamente no corran, mantengan la calma. El Servicio de Inmigración tiene la autoridad de mantener, detener a alguien que está corriendo yéndose a la fuga, y obviamente eso le da causa al Servicio de Inmigración a investigar a esa persona más profundamente si está corriendo. Laura, yo he tenido mucha gente que ha defendido. Una vez yo tuve clientes que estaban comiendo en un restaurante y pues vino el Servicio de Inmigración, cayó en esa área y pues me recuerdo hablando con un cliente, me dijo que pues le entró el miedo y empezó a correr, y eso le dio la causa al Servicio de Inmigración, arrestándolo a él y a él nada más, y a las otras personas, sus compañeros de trabajo, que él mismo me dijo que no tenían estatus legal, no hicieron nada con ellos. Y entonces es algo que uno debe de saber. La otra cosa es que ustedes tienen derecho de mantenerse su silencio. Eso es algo muy obvio y eso es algo muy importante que deben de saber. Ustedes, pues la gente que está bajo detenido también tiene derecho de decirle a los oficiales que no quieren hablar, no quieren decir nada y pues no quieren firmar un documento sin la presencia de un abogado. Bueno, ahí están entonces los consejos, como saben. Entonces ha estado muy movido el tema de inmigración en cuanto a noticias. Una de las noticias que más ha generado preocupación pues fue esta amenaza de Trump, pero ya bien Narciso lo dice, esto ya también ha ocurrido en el pasado, de amenazas que Trump ha realizado y que simplemente se quedan ahí en palabras, y esperemos que esta vez también sea así. Igualmente aquí les hemos preparado un resumen con las noticias más importantes que se han presentado durante la semana en temas de inmigración para que ustedes las escuchen y sepan qué es lo que está pasando. Trump nombra a un duro en inmigración, Kenny Cuccinelli, como nuevo director de USCIS. El nuevo director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración asume en momentos que el presidente Donald Trump endurece su política de tolerancia cero y empuja para que el Congreso apruebe una reforma migratoria basada en un fuerte componente de seguridad nacional, un sistema de inmigración legal basado en méritos, y además ha respaldado iniciativas de ley para negar la ciudadanía automática por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados. El USCIS exigirá reembolsos totales a los patrocinadores si los inmigrantes peticionados reciben beneficios públicos. Cada dólar deberá ser devuelto. Esta es la primera instrucción del nuevo director de la Oficina de Inmigración, Kenneth Cuccinelli, quien destacó que ahora los agentes deberán recordarle a los inmigrantes que si llegan a recibir algún beneficio público, sus patrocinadores deberán devolver el monto total recibido. Solicitantes de ciudadanía y residencia podrían tener que seguir el trámite en otras ciudades, advierte USCIS.
Los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos señalaron que el cambio responde a una nueva estrategia a nivel nacional que busca disminuir los tiempos de espera en dichos trámites. En algunos casos, los solicitantes inmigrantes tendrán que hacer sus entrevistas en oficinas de otras jurisdicciones. La administración de Trump está considerando construir tribunales temporales a lo largo de la frontera sur como parte de un esfuerzo por expandir su política de devolver a algunos solicitantes de asilo a México por la duración de sus procedimientos de inmigración, según informaron dos funcionarios de la administración. Los migrantes que son enviados a México para esperar sus audiencias judiciales regresan a los Estados Unidos a través de un puerto de entrada a lo largo de la frontera sur para luego ser transportados a su audiencia. Los tribunales temporales permitirían a los migrantes tener sus audiencias cerca del puerto, en lugar de ser transportados a millas de distancia. También es probable que esto ayude a alivianar la carga de trabajo en los tribunales de inmigración de San Diego y El Paso, que han estado inundados por estos casos. Bueno, Narciso, ahorita sí ya vamos con esa parte emocionante que muchos de ustedes están ahí súper pendientes y es la respuesta a las preguntas que ustedes hacen llegar. Para los que no nos conocen, somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office. Estamos ubicados en el sur de California. Tenemos dos oficinas, una en San Diego, una en Oceanside y próximamente tendremos otra en San Marcos. Y seguramente, Narciso, te vas a ir expandiendo por Estados Unidos porque muchas personas nos lo han pedido, nos lo han preguntado. ¿Por qué no abren oficina en la Florida? ¿Por qué no abren oficina en New York? Si usted no está aquí en California, no se preocupe, nos puede llamar al número que aparece en la pantalla, 619-717-2233, para que tenga una consulta por videollamada o por teléfono con el abogado Narciso Cruz. Este servicio tiene un costo, tiene un valor. Ustedes preguntan en ese teléfono cómo acceder a este servicio, lo pueden pagar con tarjeta al momento de su llamada y acceder a una entrevista, a una consulta telefónica con el abogado Narciso Cruz. Y ahorita sí vamos a comenzar entonces con las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales. La primera es de Odette Adriana Amador Turcios y dice: cuando tienes la orden de deportación y no te presentas, ¿puede ser que deporten a la persona que dio el nombre para hacerse cargo? Bueno, Laura, qué excelente pregunta. Y esto es una pregunta yendo al tema realmente que está pasando ahorita. Es la gente que quizás tuvo un caso de inmigración en frente del juez de inmigración, lamentablemente lo perdió o de causalidad decidieron no ir a la corte por una razón justificada o quizás no justificada y faltaron a esa corte y le dieron una deportación automáticamente, perdieron o no apelaron su caso, entonces ahora tienen una deportación final y el Servicio de Inmigración, la agencia policíatica que enforza las leyes de inmigración, la agencia de ICE, ahora pues tiene el poder de deportar esa persona sin ningún tema de amparo, sin ninguna probabilidad de pues tener un respaldo legal. Lo que pregunta la persona aquí es que la persona que se hizo responsable, tú ya sabes, Laura, que en el pasado el Servicio de Inmigración ha dejado a la gente que entra a los Estados Unidos que pelea un caso de asilo o quizás que gana una fianza por el hecho que estaban detenidos en un centro de detención. Normalmente lo que pasa es que ellos pueden salir siempre y cuando tienen un sponsor, un aval aquí adentro de los Estados Unidos, una persona quien puede dar su nombre, su domicilio, quizás sus impuestos, quizás temas relacionados a pues facturas de servicio público, su identificación diciendo que yo soy una persona. Normalmente si estamos hablando de un menor de edad o de una familia inmigrante, algunas veces el Servicio de Inmigración les daba la libertad a estas personas, a estos menores de edad o a estos familias, grupos de familia, siempre y cuando tenían un lugar donde ir, y eso podía ser muy simple, una persona que quizás no tenga estatus legal. Y entonces estamos hablando de estas personas que decidieron no ir a la corte, fallaron en su caso, ahora que resulta, bueno, si acaso no se presentan con la agencia de ICE para reportarse y para que ellos pues puedan cumplir con la deportación, es muy posible que Migración empiece a buscar a estos individuales en el último domicilio que tenían para su dirección, y eso puede ser con las personas que están viviendo en ese domicilio y que quizás no tengan documentos. Eso los pone en peligro y es algo muy triste, Laura, porque quizás temas de que querías ayudar a alguien pues salió las circunstancias malas y entonces ahorita quizás la agencia de ICE que enforza las leyes de inmigración vaya a buscar a alguien para arrestarlos. Eso puede decir que ahora este familiar que dio su nombre, que firmó como un sponsor, como un aval, ahora va a tener problemas
Bueno, sí va a tener problemas siempre y cuando no tienen papeles. Si la persona es residente o ciudadana, ¿no tendría problemas? No hay problema. Si acaso esa persona, ciudadano o residente, fue y dio su nombre, hizo un aval y también pagó una fianza, el único problema que quizás va a tener es que lamentablemente va a perder el dinero de su fianza que pagó para que esta persona, el inmigrante, pueda salir de un centro de detención, para poder pues ejercer su caso mientras estaba libre de la libertad. Pero el problema que quizás vea el inmigrante, la persona que no tenga documentos, es que inmigración quizás toque sus puertas y empieza a vigilar su puerta para buscar a la persona que falló su caso y tiene su deportación y caiga inmigración allá. Laura, es algo muy triste. Yo he tenido clientes, familias enteras que han venido a mi oficina y me dicen que todos ahorita estamos ahora en proceso de deportación porque un familiar tuvo una orden de deportación, fueron a la casa y a todos nos agarraron porque alguien abrió la puerta, los dejó entrar y pues a todos ahora caemos en el proceso de deportación, necesitamos representación y eso pues me duele escuchar porque ahora toda una familia pues cayó en un proceso que quizás no querían estar, obviamente no querían estar y pues ahora están en este peligro de ser deportados. Narciso, en caso de que una persona entonces, digamos, no se presente a una corte, pero digamos que de pronto esta persona sí tenga una excusa de fuerza mayor, que de pronto la persona se enfermó o tuvo un accidente o algo así, igual sí podría como evitar que pasara toda esta situación de que llegue inmigración a su casa y todo eso. Claro que sí, Laura. Por ejemplo, yo he tenido varios clientes que vienen y consultan conmigo y tenían una corte de inmigración, pero ellos fallaron, no fueron por una razón fuera del control de ellos. Por ejemplo, hubo una muerte en la familia o hubo una enfermedad, un tema de hospital, etcétera, etcétera. Y eso puede ser justificación para reabrir el caso y quitar esa orden de deportación. Normalmente lo que yo hago es hago una moción para reabrir el caso. Y yo conociendo la oficina local de ICE aquí en San Diego, yo algunas veces pues yo hablo con los agentes de ICE y les digo que mi cliente se va a presentar y se va a rendir a ellos y pues aquí también incluye una moción que estamos tratando de reabrir el caso. Ellos no van a correr, no van a esconderse y vinimos con las manos abiertas y decirles pues vamos, aquí estamos y pues para que nos busquen pues a mi cliente. Buenísimo. Y lo que queremos hacer es que ustedes nos den la discreción también de pues no deportarlo porque aunque esta moción está pendiente, quizás no nos den el poder o la seguridad que esta persona se pueda mantener aquí, pero queremos ver si acaso nos pueden dar una discreción hoy en día. Muchas de las veces a mí me lo dan y pues por el hecho de las quizás relaciones y también la manera que yo les digo que estamos haciendo algo para reabrir este caso y pues puede ser que esto evite que inmigración vaya a la puerta de alguien, al domicilio de alguien para tocar o pues buscar a alguien activamente. Claro, porque se ve la buena voluntad de la persona que no está huyendo, no está escondiéndose, sino que está yendo directamente a donde hay y mira, o sea, estoy aquí, voy a hacer las cosas bien, estamos en un proceso, o sea, y más correcto. Que va con un abogado, pues si tú que tienes buena relación aquí con los agentes de ICE. Sí, es cierto eso y pues cada caso es diferente y también adicionalmente cada jurisdicción es diferente. Conozco unas jurisdicciones de agencias de ICE que son mano dura y pues... Me quiero imaginar que en Texas o sitios así de pronto no son tan amigables. No comento tanto de esas cosas ahora, pero sí, algunas agencias son más... no te dan un favor tan grande quizás. Bueno, de todas formas, si ustedes de pronto están en un tema de deportación, tienen un familiar, un amigo, ustedes mismos están en una situación de estas, recuerden, aquí está el teléfono 619-717-2233 para que nos llame, para que agenden una consulta con el abogado Narciso Cruz, sea aquí en persona en alguna de las oficinas del sur de California, y si no, así sea en otra parte de Estados Unidos o incluso en otro país, ustedes lo pueden hacer a distancia, por teléfono o por videollamada, es un servicio buenísimo para que el abogado les escuche su caso y los pueda orientar con respecto a qué se puede hacer en caso de que se pueda hacer algo y en caso de que no, pues que también se los diga, porque hay veces que hay abogados que no son tan honestos y no les dicen a la gente que no tienen caso y a veces pues esto es peor porque juegan con las ilusiones de las personas, entonces es mejor hablar con una persona que directamente te diga si puedes o no puedes hacer nada.
Continuamos con las preguntas que ustedes hacen aquí de temas de inmigración. Hay una que es de Carlos Rafael Fonseca y dice: abogado, ¿qué sucede con los cubanos y por qué están regresándolos a México a esperar un proceso de asilo? Si el cubano es un proceso diferente a los centroamericanos por la política que existe entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, te agradezco mucho la pregunta, amigo, y pues te voy a decir ahorita que la política que existe ahorita es que el Servicio de Inmigración y también pues esta administración no está dejando a la gente entrar adentro de los Estados Unidos mientras ellos pelean su caso de asilo. Laura, anteriormente había un acuerdo a un nivel federal que se llamaba el Acuerdo de Flores, the Flores Agreement, que cuando pues menores de edades o también grupos de familia entraban a los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración los podía detener, pero no tanto tiempo. Normalmente si era un menor de edad, no lo podía detener por un periodo más tiempo de pues 20 días. La alternativa era separar a estas familias y obviamente hizo eso el gobierno de Trump una vez, y eso pues completamente fracasó en la cara del presidente Trump por el hecho que el público, el pueblo se levantó en contra de pues separar a niños de sus padres, que era algo muy feo y muy traumático para estas criaturas. Ahora lo que está haciendo la administración batallando con este tema, este sistema de asilo que tenemos, está tratando de pues no dejar a la gente entrar, y obviamente sus propios consejeros, por ejemplo Stephen Miller, que es un consejero del presidente, pues esta persona ha dicho en público que estuviera contento si ninguna persona que está pidiendo asilo pisa esta tierra en un futuro. Eso sería su sueño de esta persona. Eso es algo feo escuchar, pero realmente eso es algo que viene de esta administración, y ahorita por momento parece que la plática que es esta persona, Stephen Miller, es la voz de inmigración acerca de la política que está pasando ahorita, y la política es no dejar a mucho de esta gente que quiere entrar adentro de los Estados Unidos y esperar su caso de asilo, no dejarlos adentro de los Estados Unidos. Eso incluye a centroamericanos, a la gente de Cuba, a la gente de cualquier país casi que tienen que esperar en otro país como México si se rinden por la aduana de México. Y esto también incluye a ciertos mexicanos que quieren asilo y están tratando de escaparse del país de México. Pero ellos supuestamente hacen un assessment que tiene que ver una entrevista donde ellos determinan si esta persona puede estar seguro y tranquilo en México mientras espera su proceso de asilo afuera de los Estados Unidos, si acaso corre peligro en el país de México. Y entonces eso es algo que lamentablemente la gente está haciendo ahorita, yendo a sus cortes adentro de los Estados Unidos por esperando afuera. Puede ir a las cortes de San Diego, California, algunas veces va a las cortes de quizás El Paso, Texas, pero ahorita eso es la política. Que incluso yo creo que también nuestro amigo cubano y mucha gente que nos ve que son cubanos, que están en el área de la Florida, por ejemplo, también tiene que ver con un programa que había anteriormente, que era la ley de pies secos, pies mojados, que cuando llegaba un cubano a la bahía y tocaba tierra estadounidense, pues había una ley que era de ajuste para los cubanos cuando llegaran a territorio estadounidense, pero esta ley alrededor del año 2017 pues la quitaron, entonces ya no está esta ley, y por eso se generaliza ya para todo el mundo que quiera pedir asilo, pues tiene que esperar afuera de los Estados Unidos. Correcto, y la gente de Cuba ahora, pues entiendo yo que todavía existe la política, que es comunista o socialista en este país, pero lamentablemente ellos ahora tienen que pelear un asilo como pues el resto de la persona de Cuba, del resto del mundo que quiere pues un asilo aquí. No es algo que anteriormente tenían el beneficio de hacer. Claro, anteriormente era diferente, pero bueno, ahorita ya vemos que cada vez se está volviendo más difícil el tema de inmigración aquí en Estados Unidos. Continuamos con más preguntas. Hay una que es de Inés Rodríguez y dice: tengo una duda y quisiera saber si existe algo que sea posible hacer o qué datos necesito saber para ello. Mi abuelo nació en Arizona, creo que lo trajeron muy pequeño a México. Nunca le interesó vivir allá en Estados Unidos, su vida la hizo en México. No sé si él aún es considerado ciudadano americano, y si es... si es que sea considerado ciudadano, ¿podemos sus descendientes calificar para una ciudadanía? Agradezco cualquier información al respecto. Saludos.
Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Lo primero obviamente es agarrar un comprobante o tener el comprobante que tu abuelito sí realmente sea ciudadano americano de los Estados Unidos. Ujú. Eso normalmente viene con una acta de nacimiento del estado de Arizona donde él vivió, donde él Ujú. nació, discúlpame, y quizás que obtenga el pasaporte de los Estados Unidos y que y obtenga ese beneficio. Laura, platicamos este tema brevemente la última vez que estábamos aquí Ujú. y lo que dije es que anteriormente pues lo que hacían los padres de pues el país de México cuando llevaban a sus hijos al extranjero es que también trataban de sacar actas de nacimientos o registros mexicanos para sus hijos Ujú. para registrarlos como nacidos en México por el hecho que la manía era que necesitaban que tener un comprobante que nacieron en México para comprar propiedad, pero obviamente eso sería pues una contradicción si acaso pues tu abuelito está pidiendo y está clamando que es ciudadano americano aquí en este país. Eso es lo principal. Ujú. Ahora acerca si tu abuelito si puede ser ciudadano americano, tenemos que ver qué ley existe para que tú puedas también clamar la ciudadanía. Lamentablemente esto es un caso muy complicado que vaya yo a ocupar varias cosas de ustedes. Por ejemplo, voy a tener que saber si tu abuelito, cómo fue que nació, a dónde nació, si acaso se casó con tu abuelita, si tu papá, tu mamá, no sé cuál de ellos nació mientras ellos estaban en un matrimonio, a dónde nacieron los padres. Y podría ser Eh, como algo en cadena que el abuelo pida a los papás de ella y los papás sean los que se hagan es y luego correcto. los papás a ella. O sea, tiene que ser como una cadena, ¿no? Eso es Como, un tema que puede ser muy complicado y se gana con los detalles y ujú. también con el estudio de la ley que aplicaba en el momento que ciertos eventos sucedieron. Pero es posible, pero ahorita, base en la información que me diste brevemente, no te puedo dar una respuesta, lamento. Bueno, pero de todas formas te invitamos para que nos llames al número que aparece allí en pantalla, 619-717-2233. No importa que estés ubicada en México, te puedes comunicar con el abogado Narciso Cruz, tener una asesoría con él para que revisen ese caso más a profundidad con más detalles y ver si te pueden dar una mano entonces para que, ¿por qué no? De pronto puedas inmigrar acá. Y si se ve que es un caso bastante difícil, pues que también el abogado te lo diga para que tú pues no tengas tampoco esperanzas ahí por algo que de pronto no puede ocurrir. Continuamos con más preguntas de temas de inmigración. Hay una que es de Nilson Sánchez y dice, una pregunta, ¿todavía están pasando adultos con niños menores de Honduras? Eh, Parece que esa pregunta está relacionada al tema de asilo. Ujú. Laura, la maña de esta administración que estamos ahorita bajo el poder de Trump, lamentablemente ha hecho muchas cosas contra la gente de asilo. Y pues Ujú. yo voy a decirte honestamente que sí hay gente que ha cometido fraude en el tema de asilo, pero por el hecho que una persona hizo un mal y quizás hizo un pecado, no todos deben de estar castigados. Claro. Y obviamente hay, pues ellos están usando la excusa que gente entra a los Estados Unidos y toma abuso de este Ujú. proceso porque entran con menores de edades y los Estados Unidos libremente abre sus puertas y los deja entrar para pelear este caso de asilo. Bueno, para responder esa pregunta, anteriormente dejaban a familias con menores de edad entrar sin detenerlos, pero lamentablemente la política ahorita es ya no hacer eso, los mantienen afuera en el extranjero, en México, por el hecho que está cerca de la pues frontera del sur y allá están detenidos mientras esperan su proceso de asilo. En otras palabras, actualmente esa política ha cambiado. La pregunta que realmente una persona debe de considerar si está pensando en meterse en este proceso es que si acaso las razones por qué quiere pelear un asilo son válidas y su Ujú. caso tiene suficiente fuerza, sus razones son suficientes para pues levantar y presentar un tema de asilo. Ya sabemos, Laura, que el asilo no se pide por la pobreza, no se pide por la delincuencia general en un Claro. país. Una persona tiene que pedirlo bajo ciertas circunstancias, que ellos fueron maltratados, torturados, perseguidos en su país de origen por razones de su raza, religión, opinión política, membresía en un grupo en particular o su nacionalidad, etnicidad. Y aquí pues la pregunta, te digo que la política
no deja gente entrar con menores de edades, pero igual lo que la gente debe de tener en cuenta es si quiere pelear un caso de asilo, todavía tiene derecho a hacerlo, nada más que quizás deben de analizar si es un caso fuerte bajo las leyes que ahorita aplican relacionado al asilo. Bueno, Narciso, ya hemos llegado al final de nuestro Facebook Live. Ya hasta aquí nos llegó el tiempo para responder preguntas y hacerles el resumen de las noticias. Ya saben el número que aparece ya en pantalla, 619-717-2233. Llamen, consulten, vénganse para la oficina. El abogado Narciso Cruz tiene una oficina de puertas abiertas para ayudar a los inmigrantes. Y por favor, cuídense, porque ya sabemos que estamos bajo una administración bastante complicada, bastante anti-inmigrante. Y la idea es que entre todos nos apoyemos y nos cuidemos. Listo, Laura, con eso nos despedimos. Síguenos en Facebook, pongan el like y reparten este video. Y también en YouTube síganos y pues suscríbanse y nos tocan la campanita para agarrar notificaciones. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes. Hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.